Hola a todos, muchas gracias. ¿Se han dado cuenta que estamos constantemente influenciados por dos cosas en la vida? La gente que conocemos y la comida que comemos. No van a confundir los dos porque van a terminar como Hannibal Lecter. Y aquí le tengo que agradecer muchísimo a Renato y a Verónica, que gracias a ellos tengo la oportunidad de venir a conversar con ustedes acerca de cómo es que nuestro intestino reconoce el alimento que consumimos para guiar nuestras decisiones. Hace algunos años, a Duke, en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, donde soy profesor de medicina y neurobiología, tuve la oportunidad de atender a una charla de el economista de comportamiento Dan Ariely. Él es muy conocido por este libro titulado Predeciblemente Irracional. El fondo del libro habla, que es un tema muy conocido entre economistas de comportamiento, que cerca de 9 de cada 10 decisiones que tomamos en nuestra vida diaria son viscerales. Estas decisiones no son tomadas necesariamente de manera cognitiva, sino que nacen de un impulso. Y claro, obviamente yo les puedo dar testimonio de eso, porque hace unos meses estaba en Amazon.com y el algoritmo de Amazon sabe lo que me gusta y me recomendó este libro. Este libro es de un pionero infográfico llamado Fritz Kahn. Él fue un fisiólogo, un doctor en medicina alemán, que tuvo la visionaria idea de trabajar con ilustradores para poder representar el conocimiento técnico que teníamos acerca de cómo funciona el cuerpo humano en figuras que nos ayuden a conocer mejor esta información. Y obviamente no solamente terminé comprando el libro, pero pronto ya tenía el póster que es este trabajo insignia de Fritz Kahn, que es El cuerpo humano como una máquina, se llama, y lo tengo en mi oficina. Y claro, quería traerles por lo menos un poquito de lo que se siente mirar ese póster. Y aquí está una representación en movimiento de ese póster. Como se pueden dar cuenta, tan temprano como ya en 1926, estamos hablando de casi 100 años atrás, ya sabíamos cómo es que el cuerpo, en el momento en que nos alimentamos, desmenuza ese alimento en partículas pequeñas. Luego el señor Don Piloro en el estómago deja pasar el quimo gástrico, de donde extraemos los ladrillos que sirven para construir a nuestro cuerpo, de donde se alimentan cada una de las células de las que somos hechos. Y esos ladrillos son los macronutrientes, los micronutrientes, incluyendo azúcares, grasas, proteína. Aunque hace unos 100 años ya teníamos un conocimiento bastante técnico de cómo es que funcionan los procesos digestivos para poder absorber el alimento, incluso hasta ahora recientemente no teníamos relativamente mucha idea técnica de cómo es que el intestino hace sentido del alimento que consumimos. Entonces, si nos ubicamos dentro del intestino, solamente para ubicarnos dentro del intestino, dentro de la pared del intestino, después del estómago, existen unas vellosidades que son llamadas vilus o villi, que viene del
estas vellosidades como el velvet. Y dentro de ellas, cada una de esas vellosidades hay una línea de células. Estas son células epiteliales. Y una de esas es una célula bastante especial que se la conocía como la célula endocrina por muchos años. Y mi laboratorio en la Universidad de Duke es reconocido por el descubrimiento de la base neuronal de cómo es que el intestino tiene su propio sentido, como el olfato, el sabor e incluso el oído. El intestino también tiene su propio sentido. Esta historia empezó más o menos, la parte práctica de la historia empezó más o menos en el 2010, cuando yo era un postdoctor, había sacado mi doctorado en nutrición y empecé a aprender un poco de neurobiología y a estudiar estas células sensoriales en el intestino. Y una de las ventajas que tuvimos en aquel tiempo es de que al final de los 90s hubo una revolución práctica en biología, utilizando moléculas de bacterias o de plantas para poder marcar como marcadores celulares, marcar células específicas en el cuerpo de modelos animales como los ratones. Entonces lo que ustedes están viendo acá es una célula que ha sido en un ratón que expresa la proteína verde fluorescente. Entonces, de esta manera, por primera vez podíamos ver las células que sienten el intestino en el momento en el que comemos en tiempo real en un animal. Y una de las cosas que me llamó bastante la atención desde el primer momento, fue que cómo es que una célula que supuestamente solamente podría secretar hormonas, había invertido tanta energía en formar este brazo tan elegante, que si ustedes lo miran termina con como una mano al final de ese brazo, y con un poco de imaginación casi pueden ver a Adam en la Capilla Sistina extendiendo su mano a Dios durante la creación de Adam. Y la primera pregunta que se me vino a la mente en aquel tiempo fue cómo demostrar que estas células están conectadas al sistema nervioso, porque esta desconexión que existía es que no nos ha permitido entender cómo es que el intestino guía nuestras decisiones en tiempo real. La mayoría, si no todo el conocimiento que se entendía hasta el momento, era que el alimento, una vez consumido, pasivamente, así como lo vieron en el primer video, causaba la secreción de hormonas que eventualmente, a través de la sangre o a través de terminales nerviosas cercanas, mandaban esa información al cerebro. Pero eso no explica cómo es que el cerebro puede regular el sistema sensorial intestinal. Y ustedes no me van a dejar mentir, si salen a la calle y miran un asalto o miran un accidente, les aseguro que por nada del mundo su comida favorita va a saber también. ¿Por qué? Porque el cerebro afecta la parte no solamente sensorial, sino cómo es que podemos utilizar ese alimento. Entonces uno de los, aquel tiempo me acuerdo, corría bastante en las tardes, y uno de los experimentos que se me ocurrió es, ¿qué tal si logramos sacar una neurona del cerebro y la ponemos en la presencia de una de estas células sensoriales del intestino en cultivo? Y lo que ustedes están viendo en su lado izquierdo es esa célula del intestino, y en su lado derecho es la célula del cerebro. Y si pueden ver, incluso afuera del cuerpo del ratón, estas células no solamente que tienen la habilidad de reconocerse, pero tienen la habilidad de recapitular esta conexión intestino-cerebral. Y este realmente fue como lo llaman comúnmente, un aha moment, que para nosotros los científicos es de mucho valor. Por eso es lo que hacemos ciencia, creo yo, por ese momento, ese específico segundo en el que hemos logrado
conocer algo en el que podemos, luego de corroboración, traerlo al público para que el público se nutra de esa información y ojalá se pueda utilizar esa información para tratar problemas de salud. Entonces, luego de eso, ejecutamos varios experimentos. Uno de esos fue que se me ocurrió que primero teníamos la necesidad de demostrar cuáles son las neuronas con las que se están conectando estas células sensoriales en el intestino. Porque dependiendo de con qué neuronas de esas células se conecten, la función de esas células va a ser diferente. Por ejemplo, las células sensoriales del olfato se conectan a un cierto tipo de neuronas que pasan esa información a específicos lugares del cerebro y así es como nosotros reconocemos el olor de una rosa versus el olor de nuestras mascotas, por decirlo, ¿no? Igual, para poder trazar esos circuitos neuronales, uno de los experimentos que realizamos fue utilizar el virus de la rabia. El virus de la rabia tiene una afinidad específica para para células neuronales. Entonces, como estas células del intestino se veían bastante neuronales en mi punto de vista, dije, ¿qué tal si podemos lograr poner un poquito de este virus de la rabia en el lumen del intestino? Y tal vez, con suerte, estas células se infectan. Y si se infectan, podemos utilizar el virus de la rabia como un traceador molecular para revelar este circuito desde el intestino hasta el cerebro. Obviamente este es un virus de la rabia atenuado para trabajar en el laboratorio que acarrea esta proteína verde fluorescente. Entonces, cuando infecta las células florecen como la están viendo aquí. Y luego, mediante magia genética que hacemos en el laboratorio, logramos poner el complemento de ese virus de la rabia en estas células para que el virus pueda expandirse y pasar a las neuronas. Y lo que ustedes miran aquí es la primera conexión que existe entre la base del epitelio intestinal y las neuronas que están muy abajo. Una de estas, los cuerpos de esas fibras neuronales en verde están en el nervio vago, justo por aquí más abajito de la mandíbula en el cuello. Ese nervio vago es la terminal más grande que acarrea toda la información de la víscera hasta el cerebro y viceversa, el cerebro utiliza ese nervio para poder mandar la información hacia el intestino. Entonces, ¿cuál es el valor de tener este circuito neuronal? Estos experimentos demostraron dos cosas. Una, que el intestino, así como la nariz, como los ojos, como el oído, tiene la anatomía necesaria para poder enviar señales nerviosas en tiempo real al cerebro. También, a través de estos experimentos y mediante el uso del virus de la rabia, demostramos que patógenos que pueden acceder a estas células pueden llegar al cerebro desde la superficie del intestino. Y les menciono esto porque muchos de ustedes tal vez tendrán familiares o habrán sido expuestos a enfermedades como el Parkinson's o el Alzheimer's. Se sabe y ahora se tiene mucha evidencia que empiezan en la periferia, como en el intestino, ¿ya? Y los síntomas, de hecho, en Parkinson's empiezan mucho más temprano que lo van a ver en el cerebro. Y este conducto ofrece un portal para un patógeno que logra entrar a estas células, saltar una neurona y llegar al cerebro. Entonces es un área muy activa de investigación. Pero regresando al punto del alimento que nos influencia, ¿cómo demostrar que estas células del intestino, que las llamamos células neuropod, nosotros desarrollamos ese nombre para llamarlas neuropod y referirnos a estas células que sienten el alimento y envían esta información al cerebro en tiempo real? ¿Cómo demostrar que estas células en realidad guían nuestras decisiones respecto al alimento? Porque ustedes se han dado cuenta que cuando van a un supermercado, ya cuando están por salir y chequear
la maquinita, la gente en el supermercado se ha dado cuenta de que el azúcar la pueden poner al ladito de ahí. Cuando yo voy al supermercado sin darme cuenta ya tengo un Kit Kat en la mano. Y lo que les voy a decir es que eso lo pueden culpar a su intestino. Nosotros, los científicos, sabíamos hasta desde hace varias décadas que incluso en la ausencia de señales sensoriales dulces de la lengua, un animal puede distinguir entre el azúcar y el agua, pero no puede distinguir entre un edulcorante y el agua si es que le falta el sabor dulce. Eso quiere decir de que hay otro sentido que guía el consumo del azúcar, y ese sentido viene del intestino, porque si se hace un bypass gástrico en el animal no puede distinguir esa información. Y de hecho el animal le toma como unos 90 segundos para distinguir entre el azúcar y un edulcorante, y siempre prefiere el azúcar, así como lo miran aquí en esta barra tomate. Entonces, lo que utilizamos en laboratorio es una tecnología de punta que fue desarrollado hace más o menos unos 15 años, en el cual se utiliza estas proteínas que son sensibles a la luz y que han sido extraídas de las bacterias. Estas proteínas sensibles a la luz, las puede extraer los genes, ponerlos en una célula neuronal, y ahora el momento en el que nosotros les exponemos a luz, podemos controlar cómo una célula se prende o se apaga en cualquier parte del cerebro. Y aquí esto es lo que van a ver en este ratón. Este ratón tiene las células del cerebro en el hipotálamo que controlan la cantidad que el animal come y cuando se siente con hambre. Este es un animal que ya ha comido, y si le prendemos la luz, le podemos hacer comer hasta 40% de su peso. Y el momento en que le apagamos la luz, el animal se da cuenta y dice, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo ya comí, y deja de comer. Entonces, mi laboratorio trabajó por muchos años para poder traer esa tecnología al intestino. Y una de las cosas que tuvimos que sobrepasar fue que las fibras ópticas que se utilizan para el cerebro son rígidas. Estas fibras ópticas, si se las utiliza en el intestino para traer la luz, perforan el intestino. Entonces, trabajando con unos ingenieros de materiales en la Universidad de Massachusetts, desarrollamos unas fibras flexibles. Y estas fibras flexibles, como pueden ver aquí, son compatibles con el intestino. De esta manera podemos traer luz al intestino para controlar estas células sensoriales desde el intestino. Obviamente requiere una cirugía bastante especial para poderle hacer el implante y poder controlar estas células sensoriales con luz desde el intestino. Entonces, cuando ponemos al ratón en esta caja inteligente para poder medir su comportamiento, nos damos cuenta muy rápidamente que el animal, cuando no le damos la luz específica, el animal todavía puede reconocer entre el azúcar y el edulcorante. Pero si le apagamos la actividad de esas células sensoriales utilizando la luz correcta, ustedes miran que aquí el animal en esencia se vuelve ciego al azúcar sobre el edulcorante. Entonces, estas células neuropod del intestino lo que hacen es tal cual como las células cono en la retina, que el momento en el que determinan el químico, en este caso el azúcar, le pueden guiar las decisiones del alimento al animal. Y para terminar, les voy a dejar con este pensamiento. Tal vez ustedes han visto este video de este robot Boston Dynamics, que incluso ahora los científicos lo pueden hacer bailar al ratón, al robot, coordinado con la música. Es increíble cuánto hemos evolucionado en cuestión de mecánica de los sentidos exteriores, pero ustedes no me van a dejar mentir que para que uno pueda pensar bien, amar bien,
dormir bien, uno tiene que haber cenado bien, como lo dice Virginia Woolf. En el futuro, entendiendo cómo esto que maneja aquí guía nuestras decisiones, va a ayudarnos a tratar el cerebro desde el intestino. Muchísimas gracias.